Hola amigos, buenos días. Hoy os voy a hablar de las elecciones que convocó ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones al 23 de julio, dentro de menos de 2 meses, porque vio muy mal los resultados de anteayer de las elecciones municipales. O sea que de aquí poco menos de 2 meses, los españoles estamos convocados a las urnas y pues, habrá un cambio político en el país. Se les va a preguntar a los españoles qué tipos de políticas quieren que para España, porque parece que no aprueban las políticas de Pedro Sánchez y de sus aliados que lo apoyan en el gobierno. Pero que nadie se me llame a engaño porque creo que la política en España no va a cambiar mucho. La inmensa mayoría de los partidos tienen algo en común, que es lo que se llama la Agenda 2030. Es hacer un tipo de políticas que se había hecho en forma de ponencia por parte de la ONU y algunos otros organismos internacionales, organismos de toda índole, para ser, digamos, una especie de programa político con lo que poder cambiar el mundo. Es lo que se llama la Agenda 2030. Para saber más información acerca de la Agenda 2030, pues basta ir a Internet, buscar lo que es la Agenda 2030 y allí están las explicaciones. Estas propuestas de la Agenda 2030, bien miradas, recortan muchas nuestras libertades, no nos garantizan una vida mejor y cede mucha soberanía del país hacia otras instituciones internacionales como la Comunidad Europea, o sea, los que deciden en Bruselas, o como la misma ONU, que son los que marcan unas pautas que están por encima de las que pueda decidir el propio país a través del Parlamento. O sea, se ve muy reducida la soberanía del país. Y veamos, por ejemplo, Pedro Sánchez es partidario de la Agenda 2030. Alberto Núñez Feijóo, los que llaman la derecha, es partidario de la Agenda 2030. Podemos, los comunistas, han tenido un ministerio en el gobierno de Pedro Sánchez que se llama de la Agenda 2030. Los partidos separatistas también son partidarios de la Agenda 2030. Entonces, aquí en España, ¿qué partido político relevante no está con la Agenda 2030? No se aliena con la Agenda 2030 y por consiguiente está más a favor de los intereses de España y de los españoles. Pues este partido es Vox. Si vamos a su página web, veremos que tiene una cosa que se llama la Agenda España. La Agenda España va en contraposición a la Agenda 2030. Vale la pena ir a esta web de Vox, buscar lo que es la Agenda España, leerla, compararlo con lo que es la Agenda 2030. Os lo digo porque si estos políticos tienen en común que son partidarios de implementar la Agenda 2030, el cambio de caras en el gobierno, el cambio de partidos en el gobierno, el cambio de la composición parlamentaria en el Parlamento, si hay una amplia mayoría de partidos de la Agenda 2030, no van a cambiar muchas cosas en este país. Seguiremos por la senda que han marcado hasta ahora. Por ejemplo, lo que nos dicen de no comer carne, comer insectos. Lo que nos dicen de obligarnos a tener un vehículo eléctrico en vez de un vehículo a combustión. Que precisamente un vehículo eléctrico es muchísimo más caro, más de un doble de lo que es un vehículo convencional hasta ahora, que es un vehículo de combustión, y que además es mucho más contaminante, porque la fabricación de este tipo de baterías, pues tienen que emplear elementos que son muy contaminantes. Por ejemplo, no nos van a permitir viajar muy lejos, y está hablando de las ciudades de los 15 minutos, o por ejemplo, en el caso de la pandemia del COVID, lo de la vacunación obligatoria, que es inconstitucional. Quieren obligar a todo el mundo a vacunarse o hacer un tipo de dietas, suprimir ciertos alimentos, como el tema del agua,
lo quieren restringir mucho, con la excusa del medio ambiente, pues quieren destruir pantanos, provocar sequías, en fin, hasta una serie de cosas que son un verdadero disparate. Si os informáis bien, veréis que es un verdadero disparate y que no vale la pena. Por tanto, como tenemos poco tiempo para las elecciones generales del próximo 23 de julio, os propongo que os informéis bien y sobre todo en cuanto se refiere al tema de la Agenda 2030, porque es lo que va a marcar las diferencias entre unos partidos y otros. Aunque digan que son de derechas, de izquierdas, de centro, separatistas, una cosa u otra, y también, por ejemplo, que si son globalistas o son patriotas, que esto es muy importante, es decir, si están a favor del país o si ven las cosas desde una perspectiva global, desde una perspectiva mundial. Es importante que os fijéis en estos detalles para poder escoger bien vuestro voto. Yo personalmente estoy más a favor de un partido que mire por mi propio país, por mi propia patria, por las libertades, por mejorar la calidad de la vida y no por otros partidos que miran las cosas a nivel global, que las decisiones las tienen que tomar fuera del país, como otros intereses distintos, que efectivamente lo que proponen no va a mejorar mi vida, no seré más libre, en fin, no voy a tener una vida mejor. Por esto es muy importante estar informados, aunque en menos de 2 meses me temo que no es tiempo suficiente, pero que cada uno haga lo que se pueda. Sin embargo, he querido advertiros sobre este detalle. Fijaos, por ejemplo, si el próximo presidente del gobierno es Alberto Núñez Feijóo, es muy importante que tengáis en cuenta una cosa. Cuando era presidente de la Junta de Galicia, quería obligar a todo el mundo a vacunarse por la fuerza. Y que no lo hiciera, se ponía unas multas de hasta 60.000 euros. O sea, unos 10 millones de las antiguas pesetas. ¿Quién puede pagar una multa de 60.000 euros porque no se quiere vacunar? Porque no tiene confianza de que este producto que le inyecte pues sirva para mejorar su salud, o incluso a un tema que sirva para empeorarlo. Porque no lo olvidemos, hay científicos y hay reputados médicos que no recomiendan estas vacunas y no recomiendan las vacunas. Por tanto, hay que respetar lo que es la libertad de cada uno. Libertad que también se garantiza en la Constitución y que, según qué tipo de medidas políticas, no son constitucionales. Por ejemplo, el caso de cuando ocurrió la pandemia, de tener que obligarte a quedar encerrado en tu casa y no poder circular por el país, esto es inconstitucional. Lo de obligarte a vacunarte contra tu propia voluntad, creo que también es inconstitucional. Por tanto, tengamos en cuenta la personalidad de la persona esta que quiere ser presidente del gobierno, que ha tenido unos precedentes que indican que no sería la persona más adecuada, que en realidad es un dictador encubierto y que puede hacer mucho daño al país y a sus ciudadanos. Pues bueno, si las cosas no cambian y este país no se convierte en una dictadura, por lo menos tenemos la opción de que no más de cada 4 años, pues tienen que haber elecciones anticipadas. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós.